Buenas noches, mis queridos hermanos, que la paz del Señor siempre esté con ustedes, que el shalom, que es la bendición completa de la paz, la prosperidad, la salud, la bendición que enriquece y no empobrece y no haya ninguna tristeza, siempre esté con todos nosotros. Que la paz, la prosperidad y la salud siempre nos acompañen. Y siempre colocamos esta palabra que vamos a analizar ahora, la colocamos en la presencia del Espíritu Santo, la colocamos en la presencia del Señor, para que todo lo que salga de mis labios no sea por interpretación humana, sino que sea inspirada por el Espíritu Santo. Y la palabra que vamos a analizar hoy se encuentra en Juan capítulo 6, del 5 en adelante, más o menos hasta el 15. Y nos habla del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Nos dice la escritura ahí que el Señor había subido a un monte allí. Él había enseñado durante el día y dice que se encontraron allí una gran multitud de personas que lo habían acompañado. Se dice que ya era como el atardecer, de pronto se estaba cercana la noche, y dice que a todas estas personas se encontraban allí. Dice que el Señor, está Felipe allí con él, y le dice el Señor a Felipe, le dice, ¿tendremos dinero para comprar pan para estos? A lo cual Felipe le dice, Señor, ni siquiera con 200 denarios alimentaríamos a todas estas personas, y aún faltaría. 200 denarios era como decir el salario de un año de una persona, porque había una gran multitud ahí. Se dice que habían aproximadamente 5.000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. El Señor le dice, Felipe piensa pues despedirlos para que se vayan, seguramente a sus aldeas, de pronto a ellos tener que comprar, digamos, el pan o el alimento para comer, porque seguramente tenían hambre. El Señor le dice a Felipe, le dice, hazlos recostar. Se dice que en aquel lugar había una hierba muy alta y todos se sentaron allí. Y dice uno de los discípulos, le dice, Señor, aquí hay un muchacho con 5 panecillos de cebada y 2 pececillos. El Señor les dice, traedlos acá. Dice que milagrosamente el Señor empieza a pasarle, digamos, las cestas con peces y con panes a los discípulos, y ellos fueron repartiendo a toda esta cantidad de personas. Se dice que comieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Verdaderamente un milagro maravilloso. Es de analizar que aquí se muestra la misericordia del Señor, porque cuando le preguntó a Felipe, le dice, ¿tendremos dinero para comprar pan para estos? Felipe le responde en su mente natural, le dice, Señor, ni siquiera con 200 denarios podríamos alimentar a todos estos y aún faltaría. El Señor le había dicho esto para probarlo, porque sabía que él con su mente natural le iba a responder eso, pero no, digamos, no entendía que tenía ahí a su lado el Señor de señores y el Rey de reyes y Señor de señores. Él estaba ahí, el autor de la vida, con él. Dice que se muestra la misericordia del Señor porque sabía que estas personas estaban cansadas y con hambre, ¿no? Entonces el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Eran 5 panecillos y 2 peces que tenía un niño, un muchacho. Podemos analizar allí que la empatía del Señor, que Él siempre pensaba siempre en los demás, ¿cierto? Podemos entender también que todo lo que colocamos en las manos del Señor, ¿cierto?, Él lo multiplica o se bendice, pero después de que lo hagamos con fe, ¿no?
Eh, el Señor hace este milagro sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él mismo tenía el don de la fe, ¿no? A pesar de que, ¿por qué? Porque Él tenía la fe de que su Padre siempre, ¿cierto?, lo apoyaría en todo lo que Él desearía, ¿no? Por el poder que Él tenía, porque Él también tenía la plenitud de la deidad de Él. Entonces le dice que el Señor llevó, digamos, toda esta cantidad de peces y esta cantidad de panes de lo espiritual a lo físico. Hizo el milagro de la multiplicación, porque todos estos peces y todos esos panes estaban en el mundo espiritual, pero Él lo llevó al mundo físico, ¿no? Y pudo toda esta gente alimentarse. Podemos entender ahí que es lo que es el don de la fe, ¿no? Por eso el Señor dijo que si tuviéramos la fe del grande de una semilla de mostaza, podríamos decir esta montaña, trasladarse acá, y seguro que lo haría por el don de la fe, por la fe. Podemos entender allí que el Señor hace el milagro maravilloso con la ayuda de los discípulos, porque ellos también allí, digamos, colaboran, ¿cierto? Repartiendo las canastas a toda esta cantidad de gente. Imagínense repartiendo esta cantidad de gente, ellos allí, porque también tuvieron un grado de fe, sabiendo que el Señor haría ese milagro. Podemos también aquí analizar dos números, que es el 5 y el 2. Recordemos que habían 5 panecillos de cebada y habían 2 pececillos. Podemos entender aquí que, digamos, el número 5 en la tradición hebrea, el número 5 representa la quinta letra del alefato hebreo. El alefato hebreo tiene 22 letras. La letra Hei, que es la quinta letra, representa el número 5. La letra Hei es una de las 4 letras de lo que llamamos el tetragramatón o el nombre divino. El nombre divino está compuesto por la Yo, Hei, Ba, Hei, o sea, la Y, la H, la W y la H. Está repetida 2 veces la letra Hei, la que representa el número 5, y en la tradición hebrea representa la creación de Dios por medio de esta letra. Porque recordemos que lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Él sopló en las narices aliento de vida, ¿no?, al hombre, y le dio aliento de vida. Sopló en las narices del hombre y le dio aliento de vida, ¿no? O sea, con el soplo. La letra Hei es una letra que no es cortada ni por nuestra lengua, ni por nuestros labios. Si nosotros decimos Hei, es como un soplo, ¿cierto?, como un aliento. Tenemos la letra Hei. Entonces allí esta letra Hei no es cortada ni por la lengua ni por los labios. Por lo menos decimos la B, pues tenemos que cerrar los labios. Decimos la D, es con la lengua, o la C, ¿ya? Entonces esta letra representa, digamos, la creación de Dios, ¿no?, porque todo lo hizo con el soplo de vida que le dio a todo. Tenemos el número 2, que el número 2 representa la dualidad, ¿cierto? Representa la luz y la oscuridad, ¿cierto? Representa del agua y lo seco, representa lo alto y lo bajo, representa el bien y el mal, representa la riqueza y la pobreza, representa también la escasez y la abundancia. El Señor, de la escasez de solo haber 5 panes de cebada y 2 pececillos, lo llevó a la abundancia de tal forma que se alimentaron más de 5,000 personas y aún sobraron 12 cestas con los pedazos que sobraron. Entonces podemos entender allí que el Señor todo lo hace perfecto, ¿cierto? El Señor que nos enseña la empatía, porque el Señor tuvo misericordia de toda esta gente, porque Él los había podido despachar, ¿no?, y ellos ir a sus casas cansados, con hambre, a tener que comprar. Pero no, Él los llevó ya saciados, ¿cierto? Porque todo el que escucha la palabra del Señor sale saciado. Ellos lo habían escuchado en sus enseñanzas y lo esperaron, y Él los sació con la multiplicación de los panes y los peces. Esto nos enseña a nosotros a siempre confiar, así tengamos poco. A veces nos dice que colaboremos con alguna donación o algo, y siempre a veces pensamos que no nos alcanza o que tenemos poco. Pero si todo lo colocamos en las manos del Señor,
¿cierto? Allí el Señor siempre nos va a multiplicar. Por eso dice la palabra que el que le presta al pobre, le presta a Dios y Él nos recompensará, ¿no? Así que esta enseñanza nos da a entender el que tengamos empatía siempre con el más necesitado.